oportuno tener representantes en el Congreso o no fue oportuno? Claro. Ha sido oportuno porque hemos logrado leyes para educación básica, para centro, para EVA, para institutos, para universidades. Y es oportuno hoy tener maestros en la próxima gestión, ¿no? En la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. El que habla, por ejemplo, está yendo al Senado Nacional, con Podemos Perú como el número 9, ¿no? Que la compañera Lidia está yendo a la Cámara de Diputados por Moquegua como el número 2, ¿no? Senadora regional. Senadora regional por Moquegua. Yo voy al Senado Nacional. Ahora, ¿por qué es necesario e importante? Porque la Cámara de Senadores se va a encargar de revisar todas las leyes que la Cámara de Diputados aprueba y va a revisar todas las leyes que ha dejado esta gestión en la próxima gestión. Entonces ahí, ¿quién es mejor para que sean los maestros que hemos estado en las calles luchando para poder también estar ahí vigilantes? Se revisen ahí y nuestras leyes no se toquen. Nuestras leyes no se toquen para devorarlas, sino nuestras leyes se toquen, pero para mantenerlas vigentes. Porque aquí, ¿qué van a hacer? Acá todo el problema es el presupuesto. Todos los sectores van a querer agarrar el presupuesto del sector y llevárselo a otro sector. Entonces nosotros no vamos a permitir eso. Entonces, lo que se aprueba en beneficio del magisterio por años de postergación, se tiene que respetar. La CTS, el presupuesto ya está dado, está establecido, ratificado por el Tribunal Constitucional, entonces tiene que mantenerse en la próxima gestión. Ahora que se aprueba la pensión digna, en esta gestión antes que termine, que Balcázar se comprometió públicamente que lo va a aprobar, tenemos también que hacer respetar en la próxima gestión el presupuesto que se va a asignar. Entonces ahí tenemos que estar y tenemos la necesidad de tener representantes que vienen por el magisterio. Entonces en ese sentido tenemos una gran tarea. Acá la compañera Lidia también es compañera maestra, también acá de Moquegua, ¿no? O sea, después de una palabra, compañera Lidia, aquí con los profesores. Maestros, buenas tardes, un gusto de verlo, la mayoría lo conozco, hemos estado algunos activos, muy cesantes y siempre luchadores. Esta institución al menos cada vez que hay paro al 100% para que y es un ejemplo de la provincia, porque antes teníamos más instituciones. Yo he sido también secretaria de Producción en 2017-2018 y había varias instituciones que en su mayoría cerraban, atacaban los paros. Pero con el paso de los años se está perdiendo ello. Pero es donde Vázquez, esa institución, la que todavía al 100% viene atacando. Eso tenemos que recuperarlo, ¿no? De pronto yo este 1 de abril también me comprometo a estar presente, liderando, como lo hice años atrás, invitando a los colegas activos, hoy que lo estaba llamando por teléfono, porque no están aquí presentes, ¿no? Algunos porque salen tarde, como bien decía la maestra Mónica, pero es importante que los maestros lleguemos al Parlamento, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Ustedes habrán visto que hay colegas también que están postulando a diputados de otros partidos. Ahora no interesa el partido, interesa la persona, quién está luchando por ti, quién va a luchar por ti, los maestros, los enfermeros, todos somos sectores que necesitan hoy en día. Pero si hablamos de educación, si nosotros nos sumamos ahora, en los posteriores años no nos podemos quejar, porque es ahora lo que tenemos que luchar, que no nos quiten esos logros que se están teniendo. El colega, en esta gestión que ya se va, integre ese grupo de maestros que ha llegado al Congreso y vemos el producto de su trabajo. Creo que es uno de los pocos que... Bueno, acá el colega Eva ha trabajado con esta ley, ha propuesto, es la ley que la ha promovido como maestro, ¿no? Y representándonos a muchos de nosotros que lo elegimos. De la misma manera, nosotros tenemos que también respaldar su labor, su profesión, y por qué no también darle la oportunidad, porque ha demostrado que con su trabajo está pensando en el magisterio, está pensando en ese colega que está de activo, porque él es también maestro. Miren, hay muchos maestros que hoy en día son cesantes y que también se ven perjudicados hoy en su economía, porque es un cambio bien notorio. Somos uno de los sectores que disminuye su pensión a nivel de esa labor activa, y esa labor que hemos tenido durante años es una labor sacrificada. El maestro se lleva el trabajo a la casa, se lleva ese trabajo, descuida muchas veces a su familia, porque estamos ahí formando a nuestros hijos que tenemos en las aulas. Pero ¿qué trato recibimos? ¿Qué beneficio recibimos? A veces desconsideraciones. Y salimos, no todos sanos, a veces salimos con enfermedades, y
camino que se nos da la espalda. Entonces, todos los antiguos que posteriormente seremos cesantes, tenemos ese compromiso hoy de salir también a las calles si es necesario para poder proteger nuestros logros, nuestras leyes, para que en el camino no se desvanezcan. Les pedimos la confianza a los maestros que se están presentando hoy en día en el Parlamento para futuros diputados o senadores, como lo es acá el maestro Edgar, que se presenta al Senado Nacional con el número 9, para que le dé continuidad a esa ley, para que sea promulgada. Eso es lo que falta. Mi persona también está yendo para el Senado con el número 2, también para el Senado regional. ¿Por qué no trabajar con las 3 provincias, con los maestros? Y no solo de Moquegua, sino también de las otras regiones, porque aquí los maestros tenemos que demostrar esa unión que se ha dado por varios años. Yo los felicito a ustedes por estar aquí. Tenemos que hacer el efecto multiplicador, porque también por muchas razones vemos que algunos colegas a veces quisieran, pero no están presentes. Hay que llegar a ellos, hoy en día usar los medios, las redes sociales, pero hay que estar comunicados. Entonces, solamente pedir la unidad y el apoyo, porque los maestros tenemos que estar en este Parlamento, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Tenemos que apoyarnos a ellos. Y también otro sector que también lo necesita, nosotros es el sector salud, porque salud y educación siempre están al lado del pueblo, y eso tenemos que tenerlo presente, colegas. Sí, entonces, hemos logrado entonces un gran avance. Una consulta. Sí, doctor. Sobre eso que ha dicho de que la nueva jubilación que tienen los maestros, que puede estar en peligro que se le logre el pago del 5% del CPS. ¿Es posible eso, pero es dinero de cada uno de ellos que han aportado? Sí, usted sabe que la voluntad política de cada gobierno de turno puede hacer y dejar sin efecto las leyes que se han aprobado en favor de los maestros. Y lo que le comento de la CTS es que la misma ministra de Economía y el premier de 2010 lo dijo en una entrevista en una emisora de Lima, que las leyes que han aprobado en esta gestión generan ingresos, y dio a entender como la CPS al 100% del maestro de la educación deben suspenderse o hacer un pago progresivo en el tiempo. Y para hacer ello, ella manifestó que estaba presentando un proyecto de ley para que el Congreso lo deje sin efecto. Se pide la intención y obviamente como hay maestros en el espacio del Congreso, no lo vamos a permitir. Pero hay que articular la necesidad de articular los maestros con lucha directa, ¿no? Lucha directa con movilización, vigilia, paro, como organización, la lucha legal y la lucha política con los maestros que estamos en este espacio legislativo para no permitir que se configure ese abuso, porque esto va a ser un abuso después de años de congregación. No vamos a permitir que se deje sin efecto esa ley, porque si dejamos que pase eso con lo que hemos logrado, ¿qué no más van a intentar hacer con las leyes que aprobemos? Como la pensión digna que hoy aprobamos, más adelante también lo pueden dejar sin efecto. Entonces eso es un peligro que se genera, por eso necesitamos que los maestros se organicen para poder estar articulando desde la calle, desde la lucha legal y desde el espacio político que es el legislativo. Entonces es la necesidad hoy en día, porque hemos dado un paso importante de haber caminado tanto con esta ley. Y miren, algunos me preguntaban, ¿y por qué recién se aprueba la ley? Eso ya no depende del congresista, porque yo he presentado este proyecto de ley, el primer proyecto de ley, el 28 de diciembre de 2022. El segundo proyecto, en base a este proyecto, se presentó el 24 de abril de 2023. Y el tercero, al número 11, el 24 y el 25. Ahora, en las comisiones hay que tener en cuenta que están presentes todas las bancadas, y en total somos 22 congresistas. Y depende del presidente de la comisión agendarlo o no agendarlo. Y atrás hemos estado en este proyecto que el presidente de la Comisión de Economía recién en mayo del 2025 sacó el dictamen
y lo llevó a votación. Y recién ahí hemos aprobado el derecho a la pensión para los maestros cesantes y jubilados. Y hay que recordar que en este primer dictamen, el proyecto, o mejor dicho, el dictamen salió con la pensión proporcional al escala, que no es igual a decir equivalente a la primera escala, al bien de la primera escala. Claro, ya me voy. Y conociendo al empleador, el empleador nunca va a pensar en el trabajador en el máximo, ¿no? Va a pensar de repente en el mínimo. Pero el 5 de junio planteamos la modificatoria del texto y que se respete el proyecto inicial y el primer proyecto de que la pensión sea equivalente al bien de la primera escala. Y por ahí he escuchado también y he visto algunas voces corrosivas que dicen, no, ese proyecto excluye al AFP. La pensión no hay para los afiliados a AFP, solamente para la ONP. Claro, al inicio fue dirigido para la ONP, pero en el debate de la comisión hemos visto que el 49% de afiliados son de la ONP y el otro 49% son de AFP y 2% son de 25-30. Entonces, ¿cómo aprobar una ley excluyendo a un sector? Por eso en el dictamen, el alcance es para el Sistema Nacional de Pensiones 19.90-25-30 y Sistema Privado de Pensiones AFP. O sea, todos están comprendidos y acá no pueden decir, no, están incluidos. Y acá también hay que aclarar. Porque algunos maestros dicen, el alcance es del 2012 para adelante o 2012 para atrás. Yo pregunto ahora, ¿la nivelación de pensiones se da para quién? ¿Para los cesantes y jubilados o para los activos? Cesantes y jubilados, pues dice nivelación. Entonces, hay la ley, una vez que se promulga, una vez que da el reglamento, la ejecución va a ser para todos los cesantes y jubilados a partir ya los 90 días se cumplen en junio. Debe ser ya a fines de junio o julio, empieza la primera aplicación y ejecución en las 90-50 ya con su nuevo RIN o con la nueva pensión equivalente al RIN de la primera escala de 3.500 soles. Y cuando sube el RIN, subirá también la pensión. Que eso va a estar establecido en el reglamento, así que tenemos que esperar. Pero nos tienen que encontrar organizados, no nos tienen que encontrar dispersos, sino organizados para hacer más fuerza y poder garantizar que esta ley se dé cumplimiento. En esta semana he estado el día lunes, martes y miércoles recorriendo las provincias de Cajamarca. Estuve en Cutervo, estuve en Chota, estuve en Huamarca, Huancayo y en el mismo Cajamarca. Y he visto ahí, y está en mi página también que ustedes pueden visitar, que están siguiendo, que la convocatoria y la expectativa del magisterio es grande, que hemos tenido los salones llenos, ¿no? Yo no creo que Cajamarca esté más comprometida y que la provincia de Lima, no creo, no. Yo creo que esto debe ser de compromiso de transmitir a los demás compañeros de nuestras bases, y creo que ahí hay que poner nuestra voz de organización, de protesta y de exigencia para que se apruebe la ley en el Congreso, que estamos seguros que estos días, y el reglamento que se acelere para poder ya ejecutar este proyecto de ley. No sé si hicieron una iniciativa al respecto. En esto de yo soy de la 2530. ¿Ya? Yo tenía, cuando nos iban a pasar, primeramente yo tenía 26 años de servicio, y yo razoné, ¿cómo voy a pasar esta ley y voy a perder todos los derechos de la 2530? ¿Ya? Y me jubilé anticipadamente. Pero de forma abusiva el Estado al magisterio nos ha quitado la 2530, que está vigente en otros sectores, que no está derogada. Entonces, yo puedo hacerle juicio al Estado para que me reconozcan que el derecho de mi utilización con la 2530. Claro, puede ser un proceso, pero si ya se ha logrado la nivelación de las pensiones, ¿no?
igual le corresponde, pero que es su derecho a hacer su proceso, eso no quita, porque, como le decía, en la ley de pensiones de policías y militares se ha reactivado la cédula viva, porque se le va a reconocer el 100% de su remuneración y de acuerdo todavía al grado. Debería ser el mismo trato para los maestros. El 100% de la remuneración de la escala en la cual cesan los profesores. Pero yo creo que parte de la lucha, en este primer tramo, hemos logrado un paso importante de lograr que se apruebe la ley. Yo creo que eso será un tema para poder seguir peleando, porque no puede haber una discriminación y una diferencia tan enorme con los policías militares que tienen derecho a su pensión, pero si ellos tienen derecho al equivalente a su remuneración y de acuerdo al grado, los maestros también igual tenemos ese derecho. Yo creo que es parte de la lucha que tenemos pendiente de resolver. No sé si quieres alguna adelante con esto. ¿Van a tener en cuenta los años de servicio? Por decir, si de 25 años a 30 o de 30 más. Ustedes son con la 25, 30, 19, 90. No, Ya. estaba preguntando para otra persona. Bueno, también venía la pregunta. Miren, para cesar se necesitan dos requisitos: 65 años de edad y tener 30 años de aportación. Si usted cesa con esos dos requisitos, a la actualidad le pagan pensión completa. Pero si usted cesa con uno de los dos requisitos que le falta, le van a dar una pensión mínima o proporcional, ¿no? Y ahora que se ha ganado con la ley de la liberación de pensiones, también le van a pagar proporcional a algo que usted ha aportado. Ahora, en el caso de la 2530, el cese fue ahí por tiempo de servicios, ¿no? Entonces, ya en la precisión del reglamento debe precisar cómo va a ser el manejo, que no va a ser menos tampoco de 3.500, sino va a ser también servido, pero bajo la otra modalidad de consideración del tipo de cese. Entonces, ahí va a precisar en el reglamento. Así que, con la CTS, ustedes recordarán antes, con la ley del profesorado, y con los maestros que han cesado hace 10, 15 años atrás con la ley del profesorado, y no me dejarán mentir, ¿de cuánto fue su cese, su CTS con la ley del profesorado? ¿Al profesor? ¿Cuánto fue el profesor? 14%. No, con la ley de carrera pública magisterial y la ley de reforma, ¿no? Pero los que cesaron con la ley del profesorado, ¿se acuerdan? ¿Ustedes son con la ley del profesorado? No, yo no recibí el... ¿Hace cuánto tiempo cesó usted? Yo he cesado en el 2016 ¿Ya? Con la carrera pública. con la carrera pública. Pero ahí era 14%. Claro, con la carrera pública. ¿Cuánto te han dado? 14.000 soles. Claro, bueno, la ley del profesorado estuvo vigente hasta el 2007. No, la ley del profesorado. 2012. No, 2007. La ley del profesorado estuvo vigente hasta el 2007, porque a partir del 2007 entró en vigencia la ley de carrera pública magisterial 29.062. Recuerden, ¿no? Esa ley que nos invitaba voluntariamente a todos los maestros a incorporarlos a ese régimen, que es voluntario, que pase a la escala que ustedes desean, y que el magisterio decidió y dijo: no, yo defiendo mi régimen laboral estable, la ley de profesorado, y no nos pasamos, ¿cierto? Pero esa ley tuvo una particularidad: a todos los directivos que los encargaron bajo ese régimen laboral, los encargaron de dirección, de lo que ganaba en primera escala, la mayoría estaba aquí 243, 24 horas, después 1.300. ¿Qué hicieron? A los que encargaron de dirección los elevaron a 5.000 soles. Y los directivos de ese tiempo, ganando 5.000 soles en ese tiempo, tenían muchas colecciones. Ya tenían otra visión. Muchos compraron su departamento, compraron su carro, pusieron a sus hijos en la universidad particular, porque ganaron más todavía. Pero esa ley duró 5 años, hasta la promulgación de la ley 29.944, que se promulgó el 26 de noviembre de 2012, ¿cierto? Y esos directores
en ese momento vivían su primavera, digamos, salarial. Luego de la promulgación de la ley de reforma, a esos directores lo bajaron nuevamente al llano, así, a la primera escala, a los 1.243, a 1.500 soles. Imagínense la depresión de esos profesores que ganan 5.000 y bajar a 1.500, ¿cómo quedaron? Muchos se despidieron, algunos se endeudaron porque ya no tenían la capacidad que tenían anteriormente y quedaron prácticamente, tuvieron que rematar sus cositas, sus departamentos, sus carros, ya prácticamente a replantear su vida. Y muchos de ellos no aguantaron la depresión y muchos fallecieron por infarto, ¿no? Entonces, es una anécdota de esa etapa de la ley. Hoy en día vivimos nuevamente esa etapa, porque los maestros están viviendo la primavera de las escalas. Los maestros están en segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y ya no quieren hablar con los profesores. No, yo estoy preparado para una escala más, para un cargo de repente más arriba, de especialista o director. No, y está bien, está en su derecho. Yo creo que quien se prepara, quien se forma, tiene derecho a proyectarse más allá, ¿no? Pero el problema es que este tema de la primavera de las escalas, ¿cuánto tiempo más va a durar? Porque así como duró la ley 29.062 con esta primavera que tuvieron también de escalas y de encargatura de dirección, en cualquier momento la ley de reforma nos va a engañar y los profesores de ahí se van a dar cuenta, oye, ¿por qué no bajar? Es que todo está en función al momento político y hoy está en boga nuevamente en el tema de la agenda, el tema de la privatización, el tema de las concesiones. Ya con el decreto de Urquía 010 que han sacado para privatizar Petroperú en diciembre, privatizan Petroperú, privatizan el agua, y luego ¿qué viene? Los colegios, porque el boom del negocio está en administrar un colegio, ¿no? Y no es casualidad ni raro que las medidas que tienen los colegios bicentenarios se las quieren aplicar a los colegios pequeños y medianos. Y ustedes han visto el decreto que era 02 que sacaron en la gestión de la señora Flor Pablo como ministra de Educación, que orientaba que los colegios pequeños y medianos cumplan requisitos de adaptación para la adecuación de la calidad educativa. Si usted tiene su colegio inicial, ¿qué dice? Que para que ustedes continúen el tiempo mínimo, su colegio debe tener un área de 400 metros cuadrados. Si usted tiene el nivel primario, quiere continuar administrando y dando servicio, mínimo necesita 800 metros cuadrados. Y si usted tiene un colegio secundario, con los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, mínimo le piden 1000 metros cuadrados. Y ustedes saben que la mayoría de instituciones educativas particulares, pequeñas y medianas, están construidas sobre casas sobre 200 metros, 300 metros cuadrados. Y han crecido para arriba, no han crecido a los costados. Entonces, con estos requisitos, prácticamente el 99% de colegios estaría cerrando. ¿Y a quién estaría beneficiando? A los grandes consorcios. Interval, el Grupo del Comercio, el Grupo Romero, ¿no? Es prácticamente, pero indudablemente, cuando han visto peligrar este cierre de los colegios pequeños y medianos, nuevamente los colegios pequeños y medianos, ¿qué han hecho? Los promotores se han organizado y han empezado también a movilizarse. ¿Y qué se ha hecho? Ya se ha logrado derogar este decreto de urgencia 02 de 2020, que fue del gobierno de Vizcarra. Ahora, me imagino que no se quedarán con la mano cruzada los que manejan el país en este sector educativo y prepararán una nueva ley y ahí también hay que estar organizados. Entonces, por todos lados están buscando cómo capturar el mercado educativo para el monopolio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos, tanto activos, cesantes, auxiliares, administrativos y hacer una sola fuerza,
¿No? Por eso hice una pregunta más. Y en cuanto a otra pregunta, y Adelante. a lo que son de las AFP que ya han retirado algunos docentes también sin dinero, ¿cómo va a afectar a ellos? Bueno, en eso no nos preocupemos. Si han retirado su dinero, ya que lo inviertan bien nada más, pero ellos van a también ser beneficiados porque la nivelación alcanza a la ONP y a la AFP. Y justamente en el reglamento van a precisar los requisitos para poder ser beneficiarios de esa nivelación, ¿no? Pero de lo que sí estamos seguros que para tener la pensión completa esos dos requisitos, 65 años de edad y 30 años de aprobación. Si tengo o no tengo uno de los dos requisitos, será proporcional mínimo y sumado a ello vendrán los demás requisitos que precisarán para el otorgamiento de la nivelación de pensión. Hay que tener en cuenta de que para recibir pensión el aporte mínimo son 20 años. Si por A o B alguien se retiró teniendo 10 años, 15 años o 19 años, no alcanza a tener pensión. No, hay pierde todo. Eso también hay que tener en cuenta. Y lo que hay que tener en cuenta también, antes, cuando ustedes han cesado o maestros de la ley del profesorado, antes cumplían 65 años de edad y los 30 años de aportación lo cumplían pues, a los 50, 55 años. Pero tenían que trabajar hasta los 65 y pasaban a 40. Antes le reconocían su liquidación solamente por 30 años de servicio. Si usted trabajaba 5 o 10 años más, era bonorio, era gratis. Pero ahora, con la CTS que se ha aprobado, con la ley que hemos aprobado, ¿no? En la cual los maestros que estamos ahí, en los cuales estoy yo, ahora la CTS, el maestro la recibe al 100% de acuerdo a su escala. Y segundo, lo recibe de acuerdo también a su tiempo de servicio. Si usted empezó con 30 años, con 30 años de acuerdo a la escala. Con 35, con 40 años, sus 40 años le reconocen. Entonces, tenemos ventajas importantes en ese sentido. A ver, profesor. Primeramente saludarlo, colega congresista, colega. Me parece que las personas debemos estar preparados para estas circunstancias. Seguramente ustedes pensaron de que este local iba a estar lleno de profesores, considerando la importancia del tema. Pero esta es nuestra realidad. Yo trabajé en este centro educativo y fuimos consecuentes con las luchas del magisterio. En estas grandes huelgas del 78, 79, muchos fuimos perseguidos, encarcelados, nos despidieron del magisterio por 1 año y 2 meses sin sueldo, la UNE nos repuso. Cuando uno hace una mirada retrospectiva, encuentra que fuimos engañados, que no debieron darse esas luchas, porque quien la lideraba, el sujeto al que tanto apoyamos y fuimos consecuentes, estaba liderada por una banda de traidores, Patra Roja. Por eso que no es extraño cuando usted señala de que el SUTEP y Keiko Fujimori, por ejemplo, estén en una misma línea. Otro hubiera sido el cantar del pueblo peruano si es que hubiéramos apoyado, por ejemplo, las reformas que hizo Velasco Alvarado. Y entre otras cosas, probablemente ahora estaríamos en Iquique, en Tarapacá, habiendo recuperado esos territorios que nos pertenecían, juntamente con el pueblo de Cali, con haber sido la teoría, la conexión sin nombre de este nefasto es un poco para
y no dejar de decir cosas que uno quiere. Las diferentes ministros o ministras de economía, como Miguel, Kuczynski y otros, siempre han acusado de que no hay dinero para satisfacer las demandas del magisterio. Concretamente en este caso, yo por ejemplo necesito un modelo con 22 años de servicio. Entrego, obviamente, la norma para poder hacer la comunicación. ¿Cuánto fue su liquidación ese año? $20. O sea, 1.200.000 índices. En promedio eran $20. Y luego se empieza a jugar, Claro. Por eso se creó el deber un movimiento nacional, denominado los cesantes del modelo. ¿Por qué? Porque la ministra de las Fuerzas Armadas dispuso que los que se cesaban en el mes de mayo del 90 ya no percibieran los $20, estoy hablando ya para hablar en términos duros, sino recibían $980. Miren el derecho. Entonces, yo también cerca de 5.000 profesores que nos estamos el 1 de marzo del 90. Generalmente los profesores se quedaban ahí, porque la misma tiene ciertas mejoras económicas. Pero nosotros no quisimos llegar a abrir. Particularmente yo quiero avisar mi exceso de 31 de marzo. Y me tocó el comenzar que se vivió los índices, que iban a hacer. Pero no hay que prestar 980. Entonces, un día que estaba en la región Arica, un grupo de colegas estaban tratando de revertir ciertos documentos para poder acceder a ese beneficio. Me explico. Si ese había estado el 31 de marzo, quería que revoque sus solicitudes, obligar a la actividad para acceder a ese beneficio. Yo los escuchaba. Un colega que era alcalde de la Asociación de la Equipa, Caro, decía cosas como esta. Yo he contactado con un grupo de abogados y los aseguro de que nosotros vamos a recibir estos beneficios, pero ellos reclaman el 30% de lo que nosotros recibamos. O sea, prácticamente $300 y honorarios para el agua. Los hicieron. Y otros, por el estilo, plantearon algunos hechos. Finalmente me interviene y dije, colega, ¿cuánto está pagando usted para que acepte su demanda y anular la solicitud de ese servicio para y para que ahora se pueda. Ahora he hecho un escrito, ¿cuánto le costó? 1 millón de índices. ¿Y cuánto ha recibido el compensatorio? 1.800.000 índices. ¿Y cuántos oficios más o documentos de demanda va a ser? Señor Carlos. El señor Carlos, que se dice que creo que no debemos estarnos aquí eso. Quieren aprovecharse del profesor. Finalmente se mostraron todos y se ponen y quieren responder. Primero, saber cuántos profesores estamos comprometidos en este problema, en la línea. ¿Saben? Nada. Propongo de que hagamos un censo de toda la población para IPA 1, modelo análisis. Y a veces sepamos cuántos somos en el sur y ellos saben. Y ellos hacen qué, porque yo tengo solamente internet, porque ellos escriben lo que son de los derechos. En un cuarto de hora
uno, me explica Karen, que es la radio, ¿cómo se llama? La radio del sábado. No, claro, Radio Nacional de Perú. Llegué con las llaves de la tierra acá, así que muy bien. Y mi tía los primeros eran, estaban reunidos en este programa de los 60 y no estaban en la catedral, los hechos de la efectivamente, y cuando estábamos con los colegas, sacamos eso. Me pica y llegamos ahí. Y llegué a una sesión informativa de su que a eso de las 12 de la noche se busca el general y se hace el informe. Y en el último momento dice, y miren colegas, aquí tenemos un oficio dirigido por los denominados 60 o cesantes de poder. Estos coleguitas amigos que nunca podrían dar la lucha del ministerio, ahora vienen a pedirnos por favor que intercedamos para que, y explicó, para que acceder al beneficio de la Mercedes Gabriel está en el obviamente no es mi camino, porque es un conflicto oportuno. Me presenté, dije que venía una presentación de la Universidad del Sur y que no era exacto lo que usted dice de estos profesores amigos, seculares y ciudadanos en los meses. Muchos de mis colegas han sido encarcelados. Usted puede pensar. Y yo, usted dice que el superior de planos, entonces voy a decir, amigos facilitadores, saquen de mí. No es esto, señor. Es un desafío para las familias, para la comisión, a los profesores aprendices administrativos. Pero venimos acá, porque somos maestros, para que no se asisten y usted está en la dirección de educación. Efectivamente, y ahora mismo lo que usted dice. Conversé con el amigo de Gaza, no sé si se acuerda de cómo existe. Casi nos agarramos a boca de España de la primera aquí. Porque según él decía, usted es un libro de bilingüe. Usted sabe que una ley solamente puede ser revocada por otra ley. Entonces, por último, haga lo que usted haga, no se va a solucionar el problema. Y yo traté, y como era él, y traidor, y luego cuando se va de repente de traerlo. Antes de llevar la movilización, la Dirección Regional de Educación para procesar y decirles a la Dirección Regional que eran incapaces, inquietos, corruptos, etc. Y finalmente él llega a la Dirección Regional de Educación. Y él se oponía, por ejemplo, a recibir los oficios de los colegas o colegas que querían sobre el trabajo y coordinar una actividad para presentar ese oficio. Mientras en San Martín, por ejemplo, aceptaron esas cosas. Entonces, le digo que esto iba a tener solución. Y me fui ahí. Y el mismo después de exponer a los cesantes media hora que se ha hecho decir que ahora me eligieron presidente del Senado. Pero ¿qué es lo que hicimos? No solamente fue dar un pronunciamiento no, con las viejecitas, de 40 años, 80 años, todos los días, every day, nos íbamos a Radio Victoria, a Radio Cobra, a Radio Corrado del Perú, todos los días deberíamos traer el informe de haber conversado con un senador o con un diputado. Todos los días deberíamos ir a la Secretaría de la Presidencia de la República. Y todos los días la bombardeamos a las Mercedes Caballeras con telegramas en ese tiempo. Y yo con un recuerdo me quedaba hasta las 2 o 3 de la mañana a la salida de la ministra del Ministerio de Educación con un letrero cesantes de 90 subsidios. Finalmente, tomamos el Ministerio de Educación. Lamentablemente, el portero con su deseo de trabajar militar no iba a contener la fuerza que teníamos unos 40 colegas que la rompimos los días. Y entramos al espacio de la ministra. Inmediatamente se olvidaron que el Ministerio de Educación antes en la calle
nos bloqueó al momento de entrar al Ministerio de Boleta de TNI, lo revisaron y nos abrieron. Bueno, sería largo contar eso, pero ya hay el tránsito del gobierno entre el gobierno aprista y el gobierno entraba como ministra de Educación Gloria Herrera. La ubiqué a Gloria Herrera. Acabo ya como 5 días para que se vaya a hacer ciudadanía. Le expliqué nuestro caso y por el programa de Perú sale a nivel nacional en donde se declaraba conocido. Mi primera medida que yo hago como ministro de Educación es solucionar este problema, porque yo mismo dentro de poco voy a hacer una opinión. Mercedes Caballero, al escuchar esa noticia, se adelantó y faltando 2 días no solucionó el problema. ¿Cómo? Con movilización, con compromiso, con determinación, que es lo que ustedes en este momento están invitando. Si nosotros estamos acá es por esta indiferencia que vive el Ministerio Nacional, ¿qué cosa queremos? Servirnos a mesa sin siquiera haber hecho algo para presentarse. Efectivamente, pero quiero tocar el tema que seguramente ustedes no lo esperan, y es el siguiente. Estados Unidos es una gran democracia, ¿no? ¿Cuántas partidos políticos hay en Estados Unidos? ¿Sabemos? ¿Cuántos? ¿2? No, hay más de 12. Hay el Partido Comunista, hay el Partido Socialista, hay el Partido Verde, hay el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Estados Unidos es la peor dictadura del planeta, porque el Partido Republicano y Demócrata han capturado el poder hace más de 200 años de esa guerra. Hagan repartirse en el país. Y hacen las verdades que están haciendo actualmente, de invadir a todos los pueblos que se oponen a su mandato. Y estamos viviendo las consecuencias ahora de esa guerra nuclear. ¿Qué dicen los ministros de Economía? Que no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? En el Perú nunca ha habido tanto dinero como hay ahora. Vamos a tener más de 80.000 millones de dólares en terceros internacionales. Y dice que el señor Vera, prefiero Vera, es una maravilla. ¿Qué maravilla? Haber depositado nuestro dinero en bancos norteamericanos. Hay un dicho: sabio es aquel que vive un error en el pellejo ajeno. Si usted vio que este señor mató y por haber matado va a la cárcel, usted no va a matar para comprobar que lo van a meter a la cárcel. A Rusia le están confiscando más de 360.000 millones de dólares. O sea, ¿y por qué? Porque obviamente, de acuerdo al criterio de Estados Unidos y los países occidentales, la agresión a Ucrania es algo que hay que castigar. Y sacó del exilio de una potencia nuclear. ¿Qué será de nosotros en Perú si en algún momento logramos contradecir al imperio norteamericano? Ese dinero va a quedar confiscado. Y si Julio Velarde fuera realmente un ministro responsable, no debería tener 80.000 millones de dólares en papel que no valen ni la línea en que está impreso. Debería haber invertido, por ejemplo, en oro. ¿Qué es lo que hace China, Rusia, Francia, Inglaterra, etc.? De modo de que eso, digamos, para que quede y podamos hacer un ejercicio mental. Pero nosotros estamos en la oportunidad de cambio, desde 12 de abril.
Y obviamente necesitamos profesores como ustedes en ese congreso. Obviamente no podemos estar contentos, ni siquiera yo me imagino, de que José del Castillo vaya a ser senador de la República. Un elemento corrupto, juntamente con la banda de apristas. No podemos llevar a esa gente al Congreso. Tenemos que tener gente consecuente que luche por los derechos del magisterio. Finalmente, no quiero pasar los colegas, pero es necesario que esto se diga. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Hoy he salido a la calle con las manos vacías para ver si las adornaban algo de un paisaje de país, de un tacto no sentido, de un vaso de misterio. Pero al doblar la esquina, salieron a buscarme las palabras del pueblo. Echaron a García esta mañana. Dicen que a Juan se lo llevaron preso. Y para Pablo alcanza ya y suelo. Y luego, cabizbajo y un poco avergonzado de no decir las cosas que crecen en mi pecho. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, gracias a profesor por sus palabras, creo que me fortaleza y toda una anécdota experiencia que, a pesar de que el tiempo ha pasado, hoy vemos que sucede también lo mismo. Pero hay que tener en cuenta de que los grandes movimientos sociales a nivel de la historia han nacido de a pocos. Así que tampoco no nos desbalancemos y tengamos siempre presente que hemos dado el primer pie, el primer paso, pero por algo justo que beneficia a todo un colectivo. Creo que ese primer paso debemos convocar y hacer efecto multiplicador para cohesionar y los encuentros organizados. Y usted también ha hecho algo muy cierto. En la década del 80, 78, 79, que hubo esa gran huelga del magisterio, que reconocieron a usted, también en ese tiempo promovieron a su candidato al Senado, era Rolando Vega Pantoja, sus candidatos a diputados, César Barrera Bazán o Horacio Ceballos. Con voto del magisterio de ese tiempo, después de esta histórica huelga, llegaron a la Cámara de Senadores y Diputados. Pero acá la pregunta que les hago a ustedes, y acá el profesor también le hago tener claro que les ha dicho, es prácticamente la radiografía que se repite nuevamente en la historia. Y luego, en esta promoción de maestros que hemos ingresado al Congreso después de esta histórica, exitosa huelga nacional en 2017, gracias a la lucha y por iniciativa también de las bases, nos plantearon participar también del espacio legislativo. Y por ello ingresamos una promoción de maestros en este espacio, ¿no? Pero aquí lo que me pregunto es, y lo que decía el profesor, ¿cuál es la producción legislativa? La producción legislativa que ha sacado la promoción de maestros del año 80, de Horacio Ceballos, Rolando Vega Pantoja, que era profesor, César Barrera Bazán, porque la pensión no es de ahora, también es de ese año. La pensión, el pago del 30%, el pago, el nombramiento de maestros. Y la producción legislativa comparada con la actual producción legislativa de los maestros que estamos en este espacio, indudablemente que ustedes sacarán la cuenta que la diferencia es abismal. Hemos sacado la CTS al 100% que está vigente. De lo que un maestro en su liquidación le daban 3.000, 4.000, hoy un maestro que cesaba en diciembre, con 30 años y con 40 años de servicio y en la primera escala nada más de 140.000 soles. Los han ocupado cargos directivos, más de 200.000. Nombramiento docente en CETPRO, en EVA, en institutos y universidades.
CTS también administrativo, en auxiliares, en institutos y universidades, ¿no? El pago del 30%, una deuda que todavía está pendiente de resolver y que ya hemos logrado aplicar la ley 31495 y que gracias al congresista José Luna Gálvez, hoy candidato a la presidencia, cuando tuvo la oportunidad de presidir esta comisión de presupuestos, sustentó que era viable el pago y el reconocimiento del pago de los profesores. ¿Qué falta ahora? Falta la reglamentación, porque ya en junio de 2022 se promulgó la ley 31495. Es decir, y hoy que hemos aprobado la ley de pensión digna, que falta promulgar y publicarse en el peruano, los mismos que se oponían en contra de los derechos de los maestros en el año 80, hoy lo estamos viendo aliado con el jubilonismo, que no es nada raro al Estado. Por eso urge organizarnos, cohesionarnos y desenmascarar a aquellos que se oponen a un derecho que ha tenido que pasar del 2022 ahora al 2026, casi 3 años, para poder lograr este derecho tan ansiado por todo el magisterio nacional. Así que nos queda organizarnos, luchar, articular y a seguir para adelante, que la lucha continúa. Los maestros ya lo sabemos, sin lucha no hay victorias, unidos sí podemos y la lucha continúa. Así pues, yo quiero saludar la presencia del congresista Edgar Teño, maestro que también tuve la oportunidad de conocerlo en la huelga de 2017, que gracias también a los colegas, yo sin ser dirigente en ese momento, fui destinada, ¿no?, para ir a Lima. Y vivimos buena parte de la huelga, ¿no? Creo que aquí estamos entre docentes y las cosas que se han dicho es cierto, tanto del profesor, el de más años de empezar, y también el profesor. Es cierto que necesitamos profesores en el Congreso, ¿no?, que legislen en beneficio de los maestros, porque aquí en Lima, como a nivel nacional, como decía, solamente existían un solo sindicato. Y muchos yo nací en el sur, yo nací en el sur de Argentina. Yo he renunciado a la carrera pública magisterial con 37 años de servicio, ¿no? Y yo me iba a los 50, porque no estoy de acuerdo con lo que pasa en la educación municipal. Por eso yo dije a los 50 no. Pero cuando vi 14%, para mí, un insulto. Que yo me voy a retirar con esa miseria, después de cuántos años que me ha costado uno estudiar y dos, trabajar con los estudiantes. Entonces no me pareció. Yo me retiro en el año 24, después de haber participado. Y no me extraña ahora la participación de los maestros. Poco a poco ha ido mermando la participación. Hoy día sí tuve la confianza de que niña, pero así somos. En hilo más que en lo que va a haber mayor participación. Pero siempre estaremos los que hemos salido. Y yo creo que se van a tener que utilizar los medios de información para que los maestros, tanto Lidia que está en la mesa directiva de congresista, puedan expresar lo que realmente corresponde a que tengamos maestros en el Congreso. Lo digo por experiencia propia, no solamente en este Congreso. Particularmente yendo al Congreso como congresista, al profesor. Y cuando me decían que voy a pasar con mi asesor, que es un abogado, no, decía, páseme como el profesor, porque el abogado no me va a entender. Y es cierto. Y eso también sucede cuando hay un problema laboral aquí. El abogado sabe de leyes, pero no sabe de los problemas específicos de leyes de leyes. Por eso también me dice abogado. Entonces, porque quería conocer, porque eso me permitió ser conocer. Yo quiero decir que sí, pues fue la lucha grande y gracias. En eso nadie podrá decir que por todas lo que digan de los congresistas actuales, pero gracias al bloque magisterial, a los jefes que no nos dieron la espalda y ahora tenemos una ley con STS. Ahora la ley está, puedo reingresar porque me falta la edad. Entonces, y así cualquier docente, ¿no?, que ha podido, entonces sí se ha logrado y creo que debemos hacer. Lo que yo quiero cerrar ahora, ¿no?, esperemos que realmente yo creo que tengo confianza que los maestros a nivel nacional
técnica que emana para todas las instituciones públicas y privadas, establece dos prioridades. Una, la estabilidad socioemocional del estudiante y la otra, la inclusión. Mi pregunta es, ¿estado socioemocional del estudiante y de los profesores qué? La inclusión, perfecto, es bonito hablar, la inclusión hay que ponerla como se dice, en pantalla, pero ¿qué está haciendo el Estado para realmente incluir a esos niños o preparar a los docentes para atender a esos niños? Porque si vamos a la práctica, vemos a un maestro con 2, 3 estudiantes inclusivos y aparte toda la problemática que existe con estudiantes que no necesariamente deban tener una función, pero sí realmente no se puede trabajar con esos estudiantes. Entonces, el Estado no solamente decirlo como ese papelito manda, sino que también debe hacer qué puedo hacer con los maestros, la mayor cantidad de docentes estamos preparados para atender a todos los niños. En el caso de primaria, inicial, primaria, por especialidad, pero no estamos preparados para atender a niños con ciertas condiciones. Sin embargo, no solamente hay una condición, porque hay diferentes tipos de condiciones, ¿no? Entonces, esto es lo que yo, y no es como un cursito, como se ha acostumbrado ahora, todo virtual, un cursito virtual de una semana, 2 semanas, o tiene que haber una capacitación presencial, ¿no? De 1 mes, 2 meses, para que el maestro se prepare, ¿no? Por regiones, en cada región un establecimiento, una institución donde se prepare la educación. Y allí podríamos hablar de inclusión. Entonces, yo creo que así como esto yo sí apoyo a todos los congresistas maestros que han estado aquí y que sí siento como maestra, como madre, de que realmente en nuestro país está realmente tomados por la corrupción, tomados por gente que realmente no debería, no solamente el Congreso, la mayoría de instituciones públicas. Uno va a una institución pública, no hay esto, no hay aquí, el otro está como que va a otra institución pública, y lo he pasado hace pocos días. Ahora que estoy con tiempo, yo me quedo callada. Yo tengo que hablar, como dice aquí el colega, uno no puede quedarse con él. ¿Por qué? Porque esa es la única manera. 1, que se escuchen y 2, que por lo menos hagan algo para que pueda solucionar esta problemática que se viene dando a nivel de nuestro país, ¿no? En el sector de educación, que es la base, que todo político, que todo Estado dice, yo voy a apostar por la salud, por la educación, es lo primerito de educación, pero mi pregunta es, ¿qué está haciendo por la educación? Solamente van a ser los maestros que conocemos qué es lo que pasa, porque una cosa está en el escritorio y otra cosa está en la cancha, con los 30 estudiantes o con los 20 estudiantes y de muchas realidades. Por eso yo realmente sí aplaudo a todos los maestros que se han fajado en el Congreso por los derechos de los maestros y también de otros sectores. Muchas gracias, compañera, por sus palabras. Y bueno, lamentablemente el Ministerio, en el caso de los maestros, nos está dejando sin autoridad. En el caso de la inclusión, se está desligando de su gran responsabilidad del Ministerio de Educación porque sin capacitación, sin preparación, los niños con habilidades diferentes lo están cargando a la educación básica y el profesor no es pues profesor de educación especial, sino que es profesor de una especialidad de primaria o una especialidad de secundaria. Y aquí hay un tema también que va ligado con el quitarle la autoridad a la maestra. Porque en el salón pueden estar 2, 3 niños con habilidades diferentes. La profesora cuando dicta la clase, o el profesor dicta para el conjunto. Pero para los niños con habilidades diferentes tienen que acercarse para darle otra explicación, otra orientación, porque el nivel y el ritmo es diferente. Pero mientras se explica, ¿qué hace el conjunto? De los mismos, sea de primer grado al 6º grado. ¿No? Indudablemente que todos se ponen a jugar, a hacer desorden, por ahí se bloquea alguien, los padres ya no vienen a decir qué pasó, si no van de frente a la página,
sí se ve a profesor irresponsable, que ha hecho que se le golpee, ya le denuncia por negligencia de la profesora, por descuidarse del niño, ¿no? Y la profesora se entera cuando viene la mujer con su alerta informativa. Y viene como si fuese ya no un colegio, si no fuese una persecución con un delincuente, ¿no? Y recién el profesor se entera también de todo el proceso. Y León Plattenberg ha escrito sobre el peligro, ¿no? El verdugo, dice el verdugo de la plataforma sí se ve contra los estudiantes, pero él se dedica más a preocuparse sobre el estudiante, cuando dejan de ser escolares y menores de edad. Dice León Plattenberg que si en Suiza, que es el país más desarrollado, han hackeado a los bancos el sistema, ¿qué será el Perú que recibe el proceso de desarrollo de su tecnología? Ese sistema del CICB lo va a encontrar hackeado ahí en Grecia, ¿no? Y él dice, esos niños que fueron por problemas de jóvenes, se pelean, y uno de ellos se molesta, denuncia anónimamente, y cuando ese niño va a postular ya con mayoría de edad a la universidad, a un trabajo, y la base de datos ya no tiene el Garcilaso o en la avenida Wilson, encuentran, prácticamente expone y le dan muerte civil, dice a esos niños. ¿Pero qué universidad va a tener problemas de aprendizaje? Encuentran en el archivo, la universidad se adquiere a admitir, o algún trabajo también se va a tener. Pero eso lo dice el otro preocupado, los niños dicen, este sistema debe existir para los casos más graves, muy graves, no para todos los casos, ¿no? Para no exponerlos en el tiempo del sistema. Y la pregunta es, ¿y los maestros que son denunciados, cómo quedan? También le están dando muerte civil, laboral, social, ¿no? Y eso también es un gran tema que estamos peleando para que se derogue esta ley que le quitan la autoridad del maestro y prácticamente lo eliminó. Bueno, yo quiero agradecer, maestro, por la presencia y yo sé que hay mucho que hablar. Solo que llegara Moquegua a ver nosotros. Sí, solamente, digamos, agradecerle la presencia suya, congresista. ¿Cuánta gente del Congreso está haciendo el trabajo que usted está haciendo? Entonces, no se desanime. El día de hoy he encontrado pocos colegas, pero no dude de que de los pocos que están aquí se va a llevar algún respaldo nuestro, un voto nuestro, porque queremos que gente como usted nos represente. Pero ya que usted, y ojalá mis palabras sean realidad, sea senador, no se olvide, como decía la colega, de que la única forma de desarrollar a nuestra patria y alcanzar ese progreso al que tiene derecho, porque indudablemente el Perú en su momento va a ser un país potencia, no lo dudo, en la medida que quienes lleguen al gobierno sea gente que piensa, sienta y actúe como peruano. Y no nos olvidemos de los grandes maestros. No podemos seguir viendo todos los días, ver cómo saquean al Perú en estos trenes, que es el tren más largo de Sudamérica, y no se diga el Cerro Verde, al que por boca de generales han ordenado de que se renueve el contrato de Cerro Verde para 100 años y en las mismas condiciones. Es decir, las condiciones en que hizo posible despojarnos de esa gran riqueza por culpa de ese traidor de Fujimori, que en su momento no debiera haber muerto como muerto, sino haber sido fusilado por traidor a la patria.
porque esa mina de Cerro Verde que fue vendida a 36 millones de dólares, el nuevo dueño le dio una barrida y al año siguiente la vendió en 1.200 millones. El segundo dueño abre unas trochas y la vende en 3.800 millones de dólares. Hoy esa mina vale 999 mil millones de dólares, multiplicado por 20 por lo menos. Imposible de cuantificar en cifras. No nos olvidemos de los grandes maestros, no de ahora, del siglo antepasado, ni siquiera pasado. Hablamos de Manuel Villarán. ¿Qué decía él? A nosotros nos enseñan geometría, inglés, latín, pero nadie nos enseña a cultivar la tierra, a hacer cosas útiles. Esa es una educación para mantener el estado colonial de esta patria. ¿Qué decía Luis E. Valcárcel? La única manera en que los pueblos atrasados de América, de Oceanía y del África logren salir de ese estado de postración, de explotación y miseria es a través de la industrialización. José Antonio Encinas, el puneño, Augusto Salazar Bondi, todos ellos coincidían en que el Perú tiene que caminar en vías de la industrialización. Jamás debe permitirse seguir despojándonos de nuestras riquezas sin antes ser procesados como productos finales aquí en el Perú. Y ese es el encargo que ustedes deben llevar como verdaderos peruanos. Muchas gracias, profesor. Toda una biblioteca acá, muchas experiencias. Creo que va a ser la única vez, porque ya he venido varias veces ahí, he tenido el gusto de compartir con muchos maestros y creo que vamos a seguir conversando. Y después del 12 de abril, que ya agradecer por el respaldo, por su respaldo, creo que hay que tener maestros en el espacio, mantener nuestras leyes que estamos luchando. Nos convertimos cada uno en un personero para defender nuestro voto y también transmitir. Yo creo que en ese sentido agradecer y vean los resultados que estamos generando. Ya nosotros propuestos son realidades, son leyes y el equipo que tenemos en Podemos Perú indudablemente está comprometido como maestros, ustedes ya nos conocen que hemos estado en las calles, en luchas y eso lo estamos empezando ya no solamente en decir propuestas, sino leyes. Y creo que aquí, luego del 12 de abril, tener esa oportunidad realmente de estar en este espacio, nos venimos acá a brindar con un vinito, profesor. ¿Su nombre, profesor? Llereno, Juan Llereno. Juan Llereno, con gusto acá venir acá con los que estamos acá, compartir aquí un vinito ahí, y ya no solamente te hablas, acá la profesora Lidia. Gloria al Centeno también que nos acompaña, aquí vamos a estar creciendo. Bueno, ya saben ustedes, en esta próxima etapa, el que habla va al Senado Nacional, con Podemos Perú, somos parte del equipo de Podemos Perú, con el número 9, en la segunda columna. De repente se olvidan de mí, pero no se van a olvidar que resulta el club. ¿Quién es el 9 de la selección? Ese día después se bloquean, buscan la P y escriben ahí 9 al Senado Nacional de Castillo Montes, el maestro del pueblo, por la defensa de los derechos de los maestros, por los trabajadores de la población. Y de esta manera estamos dando el respaldo en la segunda columna. En la tercera columna está el Senado Regional. Estamos en la compañera Lidia Pijipa, que va con el número 2, Senado Regional, ¿no? Por motivo. ¿No? En la segunda es nacional, la tercera es regional, a Lidia Pijipa, que está de la Piedra, marcan la P, escriben el número 2. Y por la Cámara de Diputados, que está en la cuarta columna, ¿no? Está la compañera Gloria Centeno, enfermera, que tenemos enfermera para los asistan a los maestros, buscan la P, escriben el número 4. Ya estamos ahí en la segunda columna, tercera columna y cuarta columna. Viene 2, 4. Las 3 P marcan ahí
Escriben en la segunda columna el 9, en la tercera el 2 y en la cuarta el 4. ¿No? De Podemos Perú. Bueno, agradecer al compañero, me voy aquí a Moquegua, a la ciudad de Moquegua, a continuar la próxima reunión también con los compañeros maestros, y agradecerles a ustedes por su presencia. Y acá estamos, después del 2 de abril, realmente tenemos aquí Kilo para brindar y compartir con ustedes este triunfo de respaldo a la base. Muchas gracias. La compañera Buenas tardes. Para mí es un placer de verdad estar con ustedes. Yo soy enfermera, soy licenciada en enfermería, soy de aquí de la Tierra de Gracias y Valle Carmen. Soy enfermera y gestora, ya no soy enfermera asistencial. Más de 15 años llevo trabajando en la Dirección Regional de Salud, que, como ha dicho el periodista, es muy importante la educación, pero lo más importante en la vida es la salud. Sin salud no podemos estudiar, sin salud no podemos trabajar, sin salud no podemos salir, ¿no? Entonces, estos dos aspectos son muy importantes, porque también si no tenemos educación, ¿cómo nuestras madres nos van a cuidar? ¿Cómo nos van a dar una buena alimentación? Es muy importante. Entonces, es por eso que de los años que vengo trabajando en la Dirección General de Salud, también me preocupa cómo Moquegua, nuestra salud, en estos últimos años, al menos Ido, la provincia de Ido, miren cómo están sus hospitales. Tienen hospitales, no tienen centros de salud para que tienen 24 horas. La gente está muriendo por cáncer. No tenemos territorios de cáncer. La contaminación. No tenemos tratamiento para las enfermedades de metales pesados. Frente a esa problemática, yo he decidido, estimados maestros, presentarme. Dije no, porque yo en la parte de la Dirección Regional de Salud soy parte técnica, como equipo técnico, informes. Ahí está. Y prueba de eso estamos teniendo un centro de salud de la página inalámbrica desde la gestión del profesor Señor Bueno. Pero miren, para terminar la otra gestión, no hemos culminado, no hemos priorizado. Igual hemos priorizado ya para el hospital Ido, para terminar la gestión y nada. Y la gente sigue enfermándose, sigue quejándose. Bueno, yo siempre digo, el que tiene dinero se va a la equipa y el que no, la pampa, así, que no puede ser. Y no puede ser. Entonces, yo preocupada de dónde voy a ir, qué voy a hacer, porque si como equipo técnico, teniendo los expedientes, no se puede hacer nada, y viene la parte política y decide, no, esto, entonces dije no. Porque no solamente soy enfermera, soy mamá, también voy a la fe. Y ahí se fuma el dolor, las niñas. Y eso me hizo. Yo trabajaba aquí en niños, trabajaba 9 años en el centro de salud Antonio. Y también he trabajado en la universidad, en lo que estaba funcionando en la universidad de Mariana, en el instituto, en varias instituciones educativas. Así que, estimados maestros, espero su apoyo. Como he dicho, quiero que nosotros somos un equipo que queremos que mejore nuestras condiciones de vida. Queremos que bienestar. Salud y educación. Para que todo lo demás apóyenos este 12 de abril, como se ha dicho bastante, en la segunda fila. El 9. El 9, en la tercera fila. El 4. El 2. El 2, perdón, y el 4. Y en la cuarta fila, la cuarta columna, el número 4 para dedicar a la Muchísimas gracias. Bravo.